Así es la nueva vida de Robert Downey Jr., con mansiones ecológicas, millones en la cuenta y una carrera que resucitó como un milagro. Después de tocar fondo y quedar fuera de Hollywood, Robert renació como el ave fénix. Recuperó su salud, su familia, su carrera y también el respeto del mundo entero. Este es el viaje del actor que lo perdió todo, pero volvió a lo más alto gracias a una decisión que lo cambió todo. Robert Downey Jr. nació en Nueva York en 1965, en el seno de una familia que ya estaba metida en el mundo del cine. Su padre, Robert Downey, era director y actor independiente, y su madre, Elsie, también había trabajado como actriz. Desde muy pequeño estuvo rodeado de cámaras, sets de grabación y gente del medio, así que no pasó mucho tiempo antes de que apareciera por primera vez en una película. A los 5 años ya actuaba en una cinta dirigida por su propio padre, lo que parecía el inicio de una carrera prometedora. Sin embargo, su infancia no fue del todo normal. Su papá tenía una relación muy relajada con las drogas y el alcohol, y eso afectó directamente a Robert. En más de una ocasión contó que su papá le ofrecía marihuana cuando apenas era un niño, y con el tiempo esa costumbre se convirtió en un problema. Para él, consumir era algo natural dentro de casa, como una rutina más, y nunca lo vio como algo peligroso hasta muchos años después. A pesar de eso, siempre fue muy talentoso. En su adolescencia estudió actuación y tuvo algunos papeles en teatro, pero también se la pasaba mudándose de ciudad en ciudad. Cuando cumplió los 20 años decidió tomarse la actuación en serio, y poco a poco empezó a conseguir papeles más importantes. Trabajó en comedias, películas románticas y dramas, y la gente empezó a reconocer su rostro. Tenía un estilo muy particular que lo hacía destacar, y eso lo llevó a conseguir papeles relevantes a finales de los años 80. Aunque todavía era joven, ya mostraba una personalidad compleja y una vida marcada por excesos que muchos no conocían. A simple vista parecía que todo iba bien, pero detrás de escena arrastraba costumbres que más adelante le iban a pasar factura. Con el paso de los años, Robert fue ganando terreno en Hollywood y muchos empezaron a considerarlo uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación. Su papel en Less Than Zero en 1987 llamó bastante la atención, ya que interpretó a un joven adicto que perdía el rumbo por completo, y lo hizo con tanta naturalidad que varios se preguntaron si estaba actuando o simplemente mostrando una parte de su vida. Esa película fue un reflejo de lo que él ya estaba viviendo en silencio, y aunque su carrera parecía ir en ascenso, sus problemas personales también estaban creciendo. Después llegaron papeles más importantes y en 1992 fue nominado al Oscar por su actuación en Chaplin, donde interpretó al famoso comediante con un nivel de detalle que sorprendió a todos. Fue un reconocimiento merecido porque se había preparado muchísimo para ese papel, pero ni siquiera ese logro tan grande lo ayudó a mantenerse estable. Mientras por fuera lo aplaudían, por dentro estaba cada vez más enredado con las drogas y el alcohol. A pesar de todo, los directores seguían llamándolo porque sabían que era un actor talentoso y que podía transformar cualquier papel. Sin embargo, también sabían que contratarlo era un riesgo porque nunca se sabía si iba a llegar al set en condiciones de grabar. Su comportamiento era impredecible y eso hizo que algunos empezaran a alejarse. Durante los años 90 tuvo momentos buenos, pero también estuvo envuelto en varios escándalos, y la prensa comenzó a seguirlo más por sus problemas que por sus películas. Algunas veces intentaba dejar las adicciones y se internaba en centros de rehabilitación, pero no duraba mucho tiempo limpio. Siempre recaía y cada vez era más difícil ocultarlo. Los rodajes se retrasaban, los contratos se cancelaban y su reputación empezó a deteriorarse. Aunque seguía siendo joven, ya estaba perdiendo el control de su carrera, y lo peor era que él mismo lo sabía. No podía salir de ese círculo aunque lo intentara. Para mucha gente, Robert era un actor con talento desperdiciado, alguien que lo tenía todo, pero no sabía cómo manejarlo. Y lo cierto es que en ese momento ni él mismo sabía cómo salir adelante. Con el paso del tiempo, sus problemas llegaron a un punto crítico. En 1996 fue arrestado por posesión de drogas y un arma, y ese fue apenas el primero de varios incidentes que lo llevaron a estar constantemente en las noticias. Poco después, fue encontrado manejando drogado y luego en otra ocasión, lo hallaron dormido en la cama de una casa ajena porque había entrado pensando que era la suya. Estos episodios se volvieron cada vez más frecuentes y aunque algunos los tomaban como anécdotas curiosas, en realidad mostraban que su vida estaba completamente fuera de control. Durante varios años entró y salió de centros de rehabilitación sin éxito. Cada vez que intentaba recuperarse, algo lo empujaba de nuevo a lo mismo. Perdió papeles importantes y también personas cercanas que ya no sabían cómo ayudarlo.
En 1999 fue sentenciado a prisión por violar la libertad condicional y pasó un tiempo en la cárcel estatal de California. A pesar de lo difícil que fue, ni siquiera eso logró hacerle cambiar de rumbo de inmediato. Salió en 2000 y parecía más tranquilo, pero al poco tiempo volvió a recaer. Fue arrestado otra vez y esta vez lo despidieron de la serie Ally McBeal, donde su actuación había sido muy bien recibida. Perder ese trabajo fue un golpe fuerte porque empezaba a recuperar su lugar en la industria. Su vida personal también se deterioró. Se separó de su primera esposa y se distanció de su hijo, lo que lo hizo sentir más solo y frustrado. Además, su situación económica se volvió complicada. Se había quedado sin ahorros y muchos estudios ya no querían contratarlo porque resultaba un riesgo. Incluso algunas aseguradoras se negaban a cubrir sus proyectos, lo que lo volvía casi imposible de contratar. En ese momento estaba completamente fuera de Hollywood y parecía que su carrera se había acabado. Sin embargo, algo empezó a cambiar. En 2003 conoció a Susan Levin, una productora que más adelante se convertiría en su esposa. Al principio no fue fácil, pero con el tiempo ella se convirtió en una persona clave en su vida. Gracias a su apoyo y a una decisión firme de cambiar, Robert empezó a tomar en serio su recuperación. Y aunque aún faltaba mucho por resolver, por primera vez parecía que había encontrado un motivo real para intentarlo. A partir de su relación con Susan, Robert empezó a tomar decisiones diferentes. Ella le puso límites desde el principio y no estaba dispuesta a seguir con él si no hacía un cambio real. Al principio le costó, pero con el tiempo entendió que tenía que elegir entre seguir en el mismo camino o empezar de cero. Fue entonces cuando buscó ayuda profesional, retomó las terapias y se alejó por completo de los ambientes donde solía recaer. Empezó a practicar artes marciales como el Wing Chun, a meditar, a hacer ejercicio con regularidad y a mantenerse ocupado para no caer en la tentación. No fue un proceso rápido, pero poco a poco fue recuperando el control de su vida. Durante ese tiempo también hubo personas que creyeron en él. Uno de los más importantes fue Mel Gibson, quien decidió ayudarlo cuando nadie más lo hacía. Le prestó dinero, lo recomendó en proyectos y habló con estudios para convencerlos de que le dieran otra oportunidad. Gracias a ese respaldo, Robert logró volver a trabajar, aunque al principio en papeles más pequeños. Necesitaba demostrar que estaba comprometido y que ya no era el mismo de antes. Con el tiempo, los productores empezaron a confiar en él de nuevo. Su talento seguía intacto y eso facilitó que volviera a destacarse. En 2005 ya estaba más activo y con mejor imagen pública, y fue entonces cuando se le presentó la oportunidad que lo cambiaría todo. En 2007 fue considerado para interpretar a Tony Stark en la película Iron Man, pero los estudios tenían dudas por su historial. Sin embargo, Jon Favreau, el director del proyecto, insistió en que él era la persona ideal para el papel. Después de varias reuniones y condiciones estrictas, aceptaron contratarlo. Ese personaje terminó marcando un antes y un después en su carrera. Iron Man se convirtió en un éxito enorme y Robert no solo volvió a ser famoso, sino que pasó a ser una de las figuras más importantes del cine comercial. Gracias a ese papel, firmó contratos para varias películas más dentro del universo de Marvel y volvió a ganar reconocimiento mundial. Lo que parecía imposible unos años atrás, se estaba haciendo realidad. Había logrado volver, pero esta vez con una versión mucho más estable y comprometida de sí mismo. Después del éxito con Iron Man, su carrera tomó un rumbo completamente distinto. Participó en más de 10 películas del universo Marvel y se convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. Además, empezó a recibir ofertas de todo tipo, pero esta vez elegía con más cuidado. Ya no actuaba por necesidad, sino porque realmente le interesaban los proyectos. También produjo contenido junto a su esposa y se involucró en causas ambientales y tecnológicas. Con el tiempo, logró reconstruir la relación con su hijo y formó una nueva familia con Susan. Se volvió más reservado con su vida privada y mucho más enfocado en mantener la estabilidad que tanto le había costado conseguir. En 2023 ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su papel en Oppenheimer, lo que marcó un nuevo logro en su camino. Aunque ya había demostrado su talento muchas veces, ese reconocimiento tuvo un sabor especial porque llegó después de una historia llena de altibajos. Hoy, Robert Downey Jr. es visto como un ejemplo de resiliencia, no solo por haber vuelto a la cima, sino por todo lo que tuvo que enfrentar para llegar ahí y mantenerse. Su historia demuestra que siempre se puede empezar de nuevo. Gracias por llegar hasta el final del video. Si hay alguna celebridad que te gustaría mirar, coméntalo. Nosotros investigaremos lo que no te habían contado de ella. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.